Hasta Luesia, en el norte de Zaragoza, a las faldas del paraje protegido de la Sierra de Santo Domingo y junto al río Arba con sus incomparables paisajes. Es una zona para descubrir los secretos del bosque a través de sus rutas botánicas. Y también una cultura que ha dejado en Luesia su huella milenaria, con una arquitectura civil de origen medieval y rehabilitada en el Renacimiento para admirar y perderse por sus calles. En la comarca de las Cinco Villas, al pie de la Sierra de Santo Domingo, Luesia formó parte desde el siglo X de la línea fronteriza de los reinos cristianos frente al Islam, un pasado medieval que se conserva en la austeridad de su perfil y en el dédalo de sus calles. El visitante que quiera venir a Luesia se puede encontrar con un pueblo eminentemente medieval, en el que las calles son estrechas, son intrincadas, apenas puede entrar el coche por las calles, diferentes barrios que también tienen mucho interés, como la judería, el casco histórico y luego lugares emblemáticos históricos. El Museo de San Esteban, la iglesia del Salvador, una iglesia también del siglo XII y XIII, el castillo que data del siglo X y XI o la ermita de la Virgen del Puyal, que también es del siglo XIII, o sea que tenemos bastante patrimonio histórico y además muy interesante, una historia súper bonita para contar. Historia que nos habla de la construcción más antigua de Luesia, su castillo de origen árabe. La primera fase de construcción sería un torreón que en la actualidad está perdido, que es un torreón musulmán de la ocupación musulmana. El torreón que se conserva en la actualidad es un torreón ya del siglo XI, que es de la época de Sancho III el Mayor de Pamplona y de su hijo Ramiro I de Aragón, que sería el fundador de Aragón. El castillo formaba parte de la línea defensiva de los reinos de Pamplona y Aragón, junto a otras imponentes fortalezas como Sibirana. Los castillos de Sibirana están muy cerquita de Luesia y antiguamente fueron un enclave importantísimo para la defensa de esta línea fronteriza. Estaban defendiendo la entrada de uno de los valles que da acceso hacia el reino de Pamplona. Por eso era muy importante que estos castillos estuvieran bien defendidos. Un papel defensivo tuvo también la iglesia de San Salvador. Es una iglesia fortaleza que defiende la entrada al castillo de Luesia. Tiene uno de los elementos más distintivos de Luesia y de mayor riqueza escultórica, que es la portada del Maestro de Agüero, uno de los escultores de la zona más reconocidos. La iglesia de San Esteban surgió como iglesia parroquial del barrio del Burgo, que surge en el siglo XII a través de la Carta Puebla de Alfonso el Batallador, y se convirtió en el siglo XX en un pequeño museo de interpretación tanto del románico como del arte religioso de toda la villa de Luesia. La ermita de la Virgen del Puyal cierra la ruta por la arquitectura religiosa. Es un edificio románico que ha vivido varias ampliaciones a lo largo del XIV y del XVI y que fue fundado en la época de Jaime el Conquistador. Como estaba sobre un puyal, es la ermita de Santa María del Puyal y ahora simplemente es la Virgen del Puyal, la patrona de Luesia. Un paseo por la villa que se completa con sus barrios históricos. El barrio más antiguo es el barrio del casco histórico, el que rodea la iglesia y el castillo, que es el barrio con poco por decir de fundación, que es el que surge en torno a la iglesia y al castillo. Y una vez pasamos los límites de la muralla románica, ya comienzan a crecer el resto de los barrios, como el barrio de repoblación del siglo XII y el barrio de los hebreos, la judería, en torno del siglo XIII. Los judíos son la única minoría que vivió aquí en esta población, puesto que aquí no hubo nunca moriscos porque los musulmanes se expulsaron muy pronto. Los campos que rodean Luesia están dedicados sobre todo al cereal, pero otros cultivos como el ajenjo o artemisa están en fase experimental. Es una planta que por pluviometría y por las características del terreno ya se daba naturalmente aquí en Luesia, y esta variedad es la que estamos testando en estas parcelas para ver si tiene una productividad suficiente para desarrollar el cultivo de esta planta y buscar cultivos alternativos a lo que sería el cereal, que es lo que aquí se ha estado dando hasta ahora. Aquí se usa una variedad desarrollada por el Centro de Investigación y Tecnología Agraria de Aragón, sin los componentes tóxicos de la planta. Carece de esas características tóxicas y eso es lo que le permite ver que tiene mucho potencial para cuestiones alimentarias y también como posibles plaguicidas biológicos. Necesita una serie de cuidados, unos abonados orgánicos, controlar un poco las hierbas, pero también ella misma elimina la competencia y elimina las plantas del suelo.
La planta, cuando la plantamos en el cepellón, suele ser de este tamaño, con un cepellón que la vamos colocando en la tierra. Luego, lógicamente, ahora está en la parada invernal, pero luego cuando está en su plenitud suele alcanzar 1,5 metros de altitud. Y, por ejemplo, de unas bolillas que aparecen aquí, que son amarillas, y ahí es donde se saca toda la esencia de la planta. Lo que nos llamaba muchísimo la atención era la cantidad exagerada que había de abejas. Entonces sí que puede facilitar toda la proliferación de todas las abejas con la problemática que está surgiendo ahora a nivel mundial del declive de la abeja, con todo lo que puede ocasionar eso al mundo agrario. Antiguamente aquí decíamos que eras más amargo que el ajenzo. Entonces esta planta no se la come ningún otro animal porque es muy amargo, por algo será. Junto a estos nuevos cultivos, el más tradicional y exclusivo, la judía boliche de Luesia. Es una judía autóctona de aquí, muy pequeñita, es blanca, tiene la piel muy fina, es muy mantecosa al paladar, la verdad que es nuestro orgullo. Solo la cultiva gente de aquí del pueblo, son personas ya mayores, a ver si algún joven se anima y empieza a seguir un poco con el tema. Las plantan aquí y aquí prácticamente se consume todo aquí. La calidad de esta legumbre se la dan el clima, la altitud y sobre todo el agua. Súper importante. Mi suegra siempre decía que había que cocerlas con agua de aquí, que si tú te llevabas este boliche, los cocías en Zaragoza con agua del grifo, que no salían igual. Es una judía que prácticamente no ponemos en remojo, la ponemos en una cazuela, todo en crudo, agua, aceite, ajo y laurel y sal. El truco está en que no hierva, en que nunca llegue a romper a hervir muy alegremente, porque entonces se deshace. La pongo a fuego muy bajo, tú prácticamente no ves el hervor, y cuando ves que quiere romper a hervir y a ponerse alegre, le echas las asustas que decimos, le echas un poquito de agua fría y ya está. Van engordando como si las sumergieras en agua caliente, o sea, la sensación es esa. Y aquí las tenemos terminadas, y siempre nos gusta acompañarlas con unas guindillas, es el conjunto ideal. El segundo plato por excelencia de Luesia es el ternasco. Os voy a preparar un ternasco con denominación de origen de Aragón, especialmente de Luesia, y yo espero que os guste. El ternasco es asado, entonces los ingredientes son muy básicos, pues lleva aceite de oliva, sal pimentado, lleva unos ajos, un poquito de coñac y realmente no lleva nada más. Preparar el ternasco, salpimentarlo, ponerle el aceite, el coñac y meterlo al horno y dejarlo que se vaya haciendo. Entonces yo me preparo las patatas, las pongo un poquito más tarde para que no se me deshagan. Me gusta hacerlo despacio porque pienso que queda más tierno, más jugoso y así. Aquí os traigo el ternasco ya completamente elaborado. Os pongo unas judías pochas de primero acompañadas con unas piparras, con unos vinos de la zona y un pan rústico de este pueblo. Como complemento a la gastronomía luesiana, sus alojamientos rurales. Zonas comunes tiene jardín, hay una pequeña piscina, hay un gimnasio y luego hay un comedor para justamente poder albergar a las 22 personas que puedan comer, cenar, desayunar, lo que quieran, todas juntas en un mismo espacio. Hay 4 apartamentos distintos dentro del mismo edificio, hay uno en la planta baja, 2 en la planta primera y otro en la planta segunda. Justo el que está en la planta calle está adaptado a personas con movilidad reducida. Aquí lo que tenemos que es impresionante es el entorno natural. Hay muchas zonas para hacer senderismo, BTT, pasear simplemente, cualquier tipo de contacto con la naturaleza es lo que nosotros intentamos promocionar. Casabalana es el punto de partida para visitar, por ejemplo, las rutas botánicas del espacio protegido Sierra de Santo Domingo. Mira, Clara, lo que tenemos aquí. Esto se llama el ébolo fétido. Ya los propios celtas, antes de la Edad Media, lo utilizaban para envenenar la punta de las flechas. Ahora, en este tiempo, ya tenemos la planta que está en floración. Nosotros nos dedicamos un poco a lo que es el senderismo interpretativo, el senderismo didáctico, de qué especies son las que viven en esta zona, por qué viven, cuál es la climatología que hace que estas especies estén en estos parajes. Esto es el enebro, se ha usado siempre para hacer los cercados para el ganado, porque es la madera que más aguanta la intemperie y empieza a tener fruto. Este fruto también se lo comen los zorros.
En la zona de la Sierra de Santo Domingo podemos encontrar lo que es la transición de lo que es el bosque mediterráneo a lo que es el bosque eurosiberiano. En las zonas bajas, zonas de carrascal, de allaga, de romero, y luego ya va cambiando, empezamos con el boj, seguimos con el acebo y luego vamos con las hayas e incluso alguna variedad de tejo. Aquí tenemos un ejemplar de tejo. Las hojas de este árbol tienen un componente que se llama la taxina, que es muy venenosa, ya la usaban los romanos para hacer venenos. Además ha sido muy utilizado para la confección de los arcos. No van a ser todo venenos, esta sí que es medicinal, esta se llama rusco y se usaba en sus cocimientos como diurético. Rutas por una naturaleza llena de secretos y que recorren otros lugares emblemáticos como Pozo Pigalo. Allí las aguas cristalinas del río Arba muestran toda la belleza de este rincón de las Altas Cinco Villas.